Buenos días, hermanos, en este domingo 13 de febrero del 2022. Y como algunos de ustedes saben, tuve la oportunidad de ir a México unas semanas y cuando uno está allá, bueno, pues aprovecha a hacer cosas que son necesarias y una de ellas era arreglar unos papeles familiares en el cementerio. Y gracias a Dios, hace mucho que no había tenido, más bien desde el funeral de mi abuelita en 1973, no había tenido la oportunidad de ir al cementerio, pues porque está lejos de la ciudad. Bueno, en esa época estaba a las afueras de la ciudad, ahorita ya se lo comió la gran urbe de la Ciudad de México, pero también pues por un entendimiento a veces de los evangélicos de no tener que celebrar el Día de los Muertos como lo hacen los hermanos católicos. Ya sea por una o por otra razón no había tenido la oportunidad de ir. Y esta abuelita por parte de mi papá fue de gran bendición. Ella quería haber sido misionera antes de casarse y tocaba el piano en la iglesia, en fin, muchas cosas que hay historias de ella, de por ejemplo cuando le pidió, hay una carta en la que ella pide receta de cómo hacer el chorizo a su papá, que era un inmigrante español y que aparentemente sabía hacer mucho los chorizos en el norte de México. ¿Y por qué les cuento esto, hermanos? Porque lógicamente uno cuando va a visitar a la familia, pues salen historias y uno quiere entender cómo es que la acción de Dios se está dando en las historias familiares, en antiguas personas que fueron importantes para nosotros y en la actualidad y en nuestras propias vidas. Eh, un, un, eh, un pastor eh, americano hablaba de que la historia personal de nuestra vida es probablemente, más bien los que creemos en Cristo, que somos cristianos, aceptamos que es una biografía mezclada de sabiduría y gracia de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Y qué es Dios? El autor de esa biografía. Autobiografía la podemos escribir nosotros, pero esa biografía, si creemos como cristianos en la providencia de Dios, reconocemos que Dios está trabajando en nuestras vidas y aunque sean cosas positivas o negativas, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de José? Que a pesar de su sufrimiento, después cuando encuentra a sus hermanos o sus hermanos lo buscan en Egipto, él dice en el texto que aunque los hermanos quisieron las cosas para mal, vendiéndolo a los mercaderes, etcétera, Dios lo usó para bien. Entonces, les cuento esto, hermanos, porque el texto de hoy fue escrito por Jeremías, el profeta, en el Antiguo Testamento y habla también de la sabiduría de Dios. Les voy a leer, en algunos textos es del versículo 22 al 23, en otros es del 23 al 24, de acuerdo al texto que se use como base. Hay divergencias de algunos versículos en algunos textos, por ejemplo, el texto masorético de los judíos tiene unas divergencias de números con el texto de la Septuaginta. Entonces, en esta Biblia son los versículos 23 y 24 y dicen así: Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estos dos versículos contienen, digamos que todo el mensaje cristiano en un pequeño resumen. Si ustedes, voy a proceder a contar la historia de Jeremías un poco, pero el punto principal es que o creemos que Dios está actuando en nuestras vidas y aceptamos y confiamos que esto va a seguirnos todo el resto de nuestra vida,
sabiendo que Dios está actuando en nosotros con su gracia, o decidimos ser nosotros los autores de nuestra historia. Lógicamente creemos ser los autores de nuestra historia en muchos casos, pero como dice José en el texto bíblico, dice, ustedes creyeron que iba a ser algo negativo, pero Dios lo usó para bien. Es aprender a ver las señales, a entender la acción de Dios en nuestras vidas, de lo que está pidiendo Jeremías como profeta. Y Jeremías no vivió una vida fácil. Era un profeta que fue repudiado, que fue echado a la cárcel, le quemaron sus textos, tuvo que huir a Egipto. Si ustedes vieran la lápida de Jeremías, no es como la de mi abuelita, él se vería que nació en Jerusalén y sufrió y murió en Egipto, como acusado de ser espía de los babilonios. ¡Qué vida! Podría uno decir que fue una vida, pues no sin propósito, pero una vida muy trágica. Pero Dios llamó a Jeremías y Dios le dio el mensaje, y fue un mensaje que no era popular, no era un mensaje de la prosperidad, era un mensaje de arrepentimiento, de obediencia am, para los líderes especialmente de Israel, que vivían en épocas muy difíciles. Era una encrucijada histórica muy importante porque Babilonia estaba luchando, o los egipcios estaban luchando contra el poder hegemónico de Babilonia, y todos los países, todos los reinos que estaban entre los dos grandes reinos, que era Palestina, sufrían estas guerras, ¿no? Entonces, Jeremías vivió en los últimos años de del reino de Judá, y su mensaje era claro: no se alíen con los diferentes grupos alrededor de Israel, los edomitas, los moabitas, los de Tiro, para luchar contra los babilonios. Esa era una cosa. Y la segunda, arrepiéntanse porque han estado no siguiendo la ley de Dios. Entonces va a venir sufrimiento y va a haber destrucción del reino. Lógicamente esto no era popular, lógicamente los reyes no querían saber de estas historias. El primer Josías manda quemar los textos de Jeremías, que los había escrito su secretario Baruch, y Sedequías, el último, es el que lo manda a la cárcel, porque no era popular. Jeremías entonces está sufriendo las consecuencias de seguir obedientemente el mensaje de Dios. No es algo popular, pero él tiene que seguir obedeciendo. ¿Qué era lo que quería Sedequías, el último rey? Él tenía 21 años cuando subió al poder, y ellos eran, digamos, que sabían que el rey que se había ido en la primera deportación, Josías, años antes a Babilonia, era el rey. Entonces era como un rey vasallo, y sentía que seguía lo que se debía de hacer. Y era que, por ejemplo, decir, bueno, vamos a liberar a los esclavos para que ellos también luchen contra los babilonios, ya que muchos líderes y muchos hombres se habían ido en la primera deportación. ¿Qué hace Sedequías? Lo hace, pero después toda la élite israelita dice, no es posible, no podemos seguir viviendo sin nuestros esclavos, y los quieren volver a reesclavizar. ¿Qué pasa? Pues en el texto de Jeremías, en el capítulo 34, denuncia esta tergiversación, em, de esta burla que se hace del texto de la ley bíblica, de la ley judía, donde se hablaba de que los esclavos tenían que ser liberados 7 años después de su esclavitud. Entonces habla de que, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a sus hermanos y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad,
Y dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Es un texto tremendo y en versiones modernas habla, ustedes han decidido quitarles la libertad a los que tenían que tener libertad, entonces yo estoy decidiendo darle la libertad a la guerra, así, para que iban a sufrir la guerra. También Sedequías busca tener control él mismo de su historia, sabiendo ya cómo había sido la historia de su padre, Josías, de su abuelo. Y entonces decide aliarse con esos grupos y buscar también la protección de Egipto ante Babilonia, siendo que era arriesgar al pueblo de Israel por sus propios actos de grandeza. Entonces, si vemos en estas historias de los personajes de esta historia, consecuencias muy dramáticas a partir de sus actos y de sus creencias. Sedequías tiene que ver al final que degollen a sus hijos ante sus propios ojos, después les sacan los ojos y después los llevan, dice, con cadenas de cobre a Babilonia como preso, y ahí termina su vida. Jeremías, que es acusado por Sedequías de haber sido espía babilónico, estaba preso, Nabucodonosor lo libera, pero los mismos israelitas que vivían en Jerusalén lo acusan de seguir siendo espía de los babilonios y tiene que huir a Egipto y ahí terminar su vida. Hay consecuencias a lo que nosotros creemos y estamos viviendo. Nabucodonosor, el mismo rey persa, también en Daniel 4 sufre consecuencias porque en algún punto Daniel le advierte que tiene que tener cuidado de reconocer quién es Dios, y jactándose él de su grandeza, dice en Daniel 4 que él tiene una depresión, se habla que en 675 por ahí tuvo unas fiebres muy fuertes, 7 años, y se le dice que iba a vivir, se le predice, Daniel le predice que va a vivir como los animales. Y dice, si él sigue con su orgullo. Y en el capítulo 4, 28 dice, 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y en cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Entonces, en los anales babilónicos se habla naturalmente de que Nabucodonosor fue el rey de reyes y generó muchas cosas como la construcción de Babilonia y los jardines colgantes, la maravilla de la antigüedad. Claro que no se va a hablar en los anales de sus debilidades, pero interesante es que en el texto bíblico se use esta historia para decir de forma plástica a dónde podía llevar la soberbia y la creencia de que todo estaba en sus manos. Entonces vemos que estos 3 personajes en diferentes posiciones históricas, ¿no? El profeta, el rey israelita, el emperador babilónico, tenían todos en sus encrucijadas históricas la posibilidad de confiar o no en Dios. Tenía la posibilidad de aceptar
la gracia y la sabiduría de Dios trabajando en sus vidas, aunque no eran decisiones fáciles. Em, ¿Qué es entonces lo que nos lleva al texto de Jeremías? Es muy interesante, hermanos, porque hablan primero en el versículo 23 de que reconocer que uno no puede jactarse de uno, de sus propias valentía, de sus riquezas o de su inteligencia. O sea, reconocer que la gracia de Dios es la que nos sostiene en esta vida. Ese es el primer punto. Y se ve que los reyes grandes, ¿no? O en este caso los que tenían poder, Sedequías y Nabucodonosor, en esta historia sufren creyendo que ellos están siguiendo a Dios. Y aún tenía Sedequías un consejero, Ananías, que le decía lo opuesto a Jeremías. Pero él siguió lo que era más popular y lo que era acorde a lo que quería la élite israelita en ese momento. Entonces, a veces conocer a Dios, la sabiduría, confiar en Él, no es el camino fácil. Y el mismo Jeremías vivió ese sufrimiento. Vivió el sentimiento de que nunca iba a ser una persona popular en su mensaje. El segundo punto, hermanos, que dice, ¿cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es conocer a Dios. Y si ustedes ven en el Antiguo Testamento, me encanta mucho que se habla de andar, de actuar en el camino de Dios, actuar con el conocimiento sabiendo que Dios nos está instruyendo. Los mejores maestros en mi vida, y yo creo que en la vida de todos ustedes, han sido las personas que han sido congruentes no solo en un conocimiento intelectual, sino que también lo aterrizan el conocimiento a la vida y que se interesan por sus estudiantes y sus vidas privadas. Se habla de buenos pastores como en el Salmo 23, se habla de aquellos que nos enseñan, nos muestran. ¿Se acuerdan también en Lucas 24 cómo los mismos discípulos que habían seguido a Jesús, que lo habían visto eh, ser crucificado, no entendían el texto, no entendían bien el mensaje y que necesitaban al Maestro Jesús que caminara con ellos y tuviera la paciencia de enseñarles el camino? Y no actúa Dios así con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces no volteamos en el tiempo y nos damos cuenta que, hemos sido necios o que no hemos sido ciegos y que necesitamos la sabiduría, la paciencia del Maestro que nos lleva por el camino y nos va enseñando? Como a las ovejitas, a confiar en Dios, a confiar en ese maestro que nos puede enseñar el camino. Si ustedes se acuerdan, Lucas es muy interesante porque desde el principio a los primeros cristianos que no sabían muchos leer, escuchan esas historias y reconocen que ciegos somos muchas veces. ¿Cuántas veces les dice el primer capítulo, Jesús, la genealogía, él venía desde antes, él era el profeta escogido? Después en el capítulo 2 les demuestra con la historia de que los ángeles les hablan a los pastores y les dicen, miren, nosotros los llevamos para que vean al Mesías. No es el Mesías que ustedes esperaban, es un niño en un pesebre, pero síganos, confíen en nosotros. Después vienen los magos de Oriente, que también están lejos y de todas maneras una estrella los guía. Después en el cuarto, el mismo Satanás trata de tentar a Jesús porque reconoce que Él es el Mesías. Y aún así, historia tras historia, y aquellos primeros cristianos dicen, bueno, claro, era Jesús, pero en ese momento, para muchos, era incomprensible. Y en el capítulo 4 de Lucas se habla de cómo Jesús se pone en la sinagoga y empieza a leer el texto y dice, este día el texto se ha cumplido. Y los eruditos de la ley lo quieren apedrear, lo sacan a patadas de la iglesia y lo quieren tirar en un acantilado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje no es popular. El entendimiento de la sabiduría, el conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, le costó a Jesús la vida. Entonces, vemos cómo el mensaje no es popular para Jeremías, por ejemplo, y cómo Dios pacientemente, aún en el capítulo 24 de Lucas,
el maestro va con sus discípulos y les explica y les lee el texto y tiene paciencia. Hermanos, esto es el punto. Primero, el reconocimiento. Nosotros no somos los arquitectos de nuestro propio destino, aunque lo diga eso Amado Nervo. No somos los escritores de nuestra biografía, de nuestra autobiografía, claro, pero de la biografía es reconocer que Dios está actuando en nuestra vida con sabiduría y con gracia, aunque no lo entendemos, aunque no lo podamos aceptar o querer aceptar. Dios está trabajando y como dice José, ustedes a sus hermanos lo hicieron para mal vendiéndome los mercaderes, pero Dios lo usó para bien. Entonces, ese es el punto de la sabiduría, lo que dice Jeremías, es reconozcan quién soy yo. Primero reconozcan quiénes no son ustedes, que no son ustedes los dioses, los creadores de su propia biografía, y reconozcan que yo soy Dios y que tienen que conocerme. Yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia, en entenderme y conocerme. Ese es el segundo punto, entender y conocer a Dios. Porque muchos caminos, si ustedes los ven en la Biblia una y otra vez, van en contra de muchas de nuestras suposiciones y de nuestros valores culturales. Por ejemplo, imagínense Jesús hablando públicamente con una mujer pública en una fuente que tenía mala fama. En primero, los hombres no hablaban con las mujeres. En segunda, públicamente aceptando y hablando personalmente con una mujer, una prostituta que tenía mala fama. O sea, iba en contra de todo lo que en ese momento podría ser lo aceptado. Entonces, el conocer a Dios nos lleva por caminos que no son, digamos, los que coincidirían a veces con nuestras pues con nuestros pensamientos o nuestros prejuicios. Él va más allá en la historia y nos levanta, nos abre un mundo, un universo de entendimiento y de conocimiento eh, que realmente es un privilegio. Y lo vemos una y otra vez en el texto bíblico que Jesús, Dios, nos sorprende por, eh, por, por todas las acciones que él toma, ¿no? Vemos en las buenas historias siempre queremos un final interesante. Y vemos que hasta el final de nuestra vida hay suspenso porque Dios está, digamos que, tejiendo esas líneas que aparentemente a lo mejor son negativas. Y Dios dice, si hay algo que digamos, jactarnos, si hay algo de lo que nos podemos jactar, es de conocer a Dios. Y tenemos la oportunidad en el texto bíblico de saber más de Dios, también a través de la oración, de la compartir con los hermanos nuestras historias. Es como podemos también crecer. Yo escuchando las historias de mi abuelita Esther, siempre me motivan y me dan fuerzas para seguir adelante. No somos entes independientes, sino que somos parte de una familia cósmica, históricamente hablando, más allá de nuestro propio tiempo tiempo y el momento histórico. Entonces es el reconocimiento de que nosotros no somos los autores de nuestra historia, de esta épica espiritual, reconocer que el conocimiento viene de Dios y de Él y de su justicia, de cómo Él trabaja en el texto y en la vida. Y tercero, también hay efectos sabiendo el conocimiento de Dios. O sea, no es un conocimiento, como les decía, intelectual, sino un buen maestro es aquel que vive su conocimiento. Y es lo que vemos en el texto bíblico que dice, si alguien jacta, se va a jactar se jacta en o sea, alábese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, que hago misericordia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lógicamente, este conocimiento también se desparrama
en el agua de nuestras vidas. Tiene efectos en nuestras relaciones, en nuestras actitudes. Por eso también esa crítica de Jeremías 34 a la élite judía, que si ustedes están burlándose de la ley, diciendo que estaba el texto de que tenían que ser los esclavos liberados y los querían usar para la guerra, pero después la élite decía, ¿qué vamos a hacer sin nuestros esclavos? Entonces, ¿cómo esa tergiversación de la justicia? Si ustedes se acuerdan también, se habla mucho en Alemania de cómo hubo jueces nazis en la Segunda Guerra Mundial que tergiversaban la ley para ser injustos y para llevar a aquellos que estaban en contra del mundo nazi a llevarlos a la muerte o a la cárcel. También se tergiversan mucho, por ejemplo, teólogos que también vivieron en la época nazi, que tergiversaron el texto bíblico y que hablaban de un judío, casi de Jesús, como un blanco que no era judío, para justificar el antisemitismo en Alemania. Entonces, esa tergiversación de la ley es penadísimo en el texto bíblico, y una y otra vez el texto nos habla a actuar ante el conocimiento de Dios. Si ustedes ven Salmo 23, el Salmo 1, en Oseas, en Miqueas 6:8, se habla de actuar sobre ese conocimiento que tenemos para vivir largos días, como dice Salmo 23. Por ejemplo, en Oseas, el último versículo del texto dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. No es nada más saber el texto y qué es y qué es la ley, sino actuar sobre ellos, andar sobre ellos. En Miqueas 6:8 se habla de también un texto muy bonito que lo conocemos mucho, que habla de qué es lo que pide Jehová, que sigamos misericordia, que actuemos, eh, que actuemos sobre la ley, que sigamos la misericordia, que obedezcamos en nuestras acciones y no nada más en nuestro conocimiento. Y dice en Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es exactamente lo mismo que dice Jeremías en otras palabras. Humillarte ante tu Dios sería el reconocer que nosotros no somos los reyes, y después hacer justicia y amar misericordia. Y eso solo se hace actuando. Si ustedes ven en los salmos, ¿no? En el Salmo 1 habla de que, o el 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si no sigues tú los planos de Dios como el supremo arquitecto, no vas a poder construir tu casa. Tengas el dinero que tengas, sea la sabiduría que tengas, Dios debe ser el arquitecto supremo de tu vida. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y todo lo que hace prosperará. Entonces habla de una acción reconociendo quién es Dios, quién es el arquitecto, quién es el que tiene los planos y que sabe cómo va a estar la construcción. Y hermanos, quisiera terminar con el Salmo 23 y reconocer cómo es que el conocimiento, el conocimiento y entendimiento de quién es Dios, como dice Jeremías, nos lleva a una confianza que hace que nuestras acciones sean diferentes, que hagamos, como dice el texto, justicia. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Jehová es mi pastor,
porque yo reconozco que la providencia de Dios está ahí en mi vida, entonces nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, porque yo confío que Dios es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, porque yo creo en la acción de Dios en mi vida. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me va a guiar, Él me va a ir llevando. Aprender a reconocer en confianza el camino que Dios nos está poniendo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aunque mis enemigos se burlen de mí, tú estás poniendo aceite en la mesa y me estás dando mi lugar. Hermanos, este texto de Jeremías es una invitación que en medio de la encrucijada de nuestras vidas reconozcamos el trabajo de Dios en nuestras vidas, en la sabiduría y la justicia trabajando en nosotros. Si eres hijo o hija de Dios, si crees que Dios está contigo, estamos siendo invitados a participar en este libro más grande, cósmico, a este drama épico de nuestra vida, siendo parte de toda la familia cristiana y que va más allá del tiempo. Estamos invitados a la historia de la redención de tu vida y de la mía y de otros hermanos. Y cualquier momento, aún cualquier curva en tu vida es un ejemplo de la gracia de Dios, como dice José. Cosas que en el momento parecieron malas han sido de bendición a largo plazo, y aunque no lo podamos ver, aunque no tengamos esa visión, y hermanos, hay veces que nadie quiere saber pedagogía cristiana, decir, bueno, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué lo otro? Muchas veces no es el momento, pero uno va llegando y Dios le va abriendo a uno los ojos para ver cómo Dios está trabajando en nosotros, a pesar del sufrimiento. Y cada nuevo capítulo puede reflejar como el prisma, la luz de Dios en nuestras vidas. Tenemos esa gran promesa de que Dios está trabajando, que Dios está haciendo su justicia a pesar de todos nuestros sufrimientos. Jeremías nos está invitando, hermanos, a ver, especialmente ahora que estamos comenzando este año, en febrero todavía, que tengamos la confianza de que conociéndolo a Él, conociendo sus caminos, vamos a entender mejor el trabajo de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios a pesar de todo lo que estemos pasando. Reconocer que nosotros no somos los sabios en nuestra propia opinión, que nosotros no sabemos, no somos los valientes, no somos los inteligentes, sino que es todo producto del trabajo de Dios en nuestras vidas. Y a raíz de eso podemos actuar como valientes, como sabios, como justos, pero siempre tomados de la mano de Dios y de su entendimiento y de su conocimiento. Hay mucho que hacer, hermanos, y Jeremías nos está invitando a actuar. Lo que pide Dios es que hagamos justicia, que amemos misericordia, que donde vivamos hagamos una diferencia, pero sabiendo que todo depende del trabajo de Dios en nuestras vidas y del entendimiento que tengamos de su naturaleza, y como que tengamos la sed que ttuvieron esos discípulos en Emaús, que iban a Emaús pidiéndole a Jesús. Y decían, no ardía las palabras de Dios, de Jesús en nuestros corazones, cuando no lo reconocimos, pero sabíamos que estaba en lo cierto, que Él nos estaba llevando por ese camino. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra, y que el Señor nos bendiga en esta semana que comienza. Amén.